Sin duda alguna, al estudiar la palabra de Dios y al considerar, bueno, lo que hemos venido considerando, específicamente hablando de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, me da un gran orgullo, hermano, ser miembro de la Iglesia de Cristo. No sé cómo se siente usted, ¿verdad? Al ser miembro de la iglesia que Cristo compró con su sangre, pero estudiando esta carta, hermanos, a mí me ha dado un gran ánimo espiritual de saber que estamos en el verdadero, estamos en Cristo, y eso me ha motivado, hermanos, a ser más fiel a Dios, o a continuar una vida en fidelidad a Dios, guardando su palabra, demostrando el amor puro y sincero para con mi familia, que es la iglesia, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:15, y seguir esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que me ha impactado, hermanos, de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo me ha dado un ánimo muy grande para seguir predicando la palabra de Dios. Y esta carta es igual, hermanos. El siervo de Dios debe de retener la palabra, ¿verdad? En toda su pureza, vivirla para transmitirla a otros fielmente, así como se la predicaron, así también predíquela, ¿verdad? A pesar de lo que sea, ¿verdad? A pesar de los sufrimientos, dice el texto, a pesar de las dificultades que van a venir a nuestra vida como cristianos, con toda pureza, con toda honestidad, con toda fidelidad, es lo que puedo ver en esta primera y segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Quiero iniciar, hermanos, básicamente, obviamente, hoy vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 1, capítulo 2, pero obviamente son como, por lo menos como 43 versículos. Esta carta tiene 83 versículos, entonces casi que vamos a ver la mitad. Lo que vamos a hacer obviamente no es una exégesis, ¿verdad? Porque no daría el tiempo, pero por lo menos lecciones prácticas, sí vamos a cubrir eso para respetar lo que ya estaba establecido y edificarnos, y trataré o procuraré hacer eso el día de hoy. ¿Y con qué fin? Bueno, el fin o el propósito de eso es que respetemos la palabra, ¿verdad? Que lo que vamos a aprender del texto sea respetado, sea obedecido, sea vivido, y así lo podamos transmitir a otros de esa misma manera. Quisiera nada más dar una breve introducción de Segunda de Timoteo. En algunas Biblias usted ve que dice epístolas pastorales, pero obviamente leyendo la carta, hermano, tanto Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, así como Tito, y específicamente considerando Primera de Timoteo capítulo 3, así como Tito capítulo 1, obviamente, y cada introducción, ¿verdad? Como Primera de Timoteo capítulo 1 y 2, versículo 1 y 2, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2, así como Tito capítulo 1, vemos que estas cartas están dirigidas no a un pastor, ¿verdad? Están dirigidas a evangelistas. Y eso son unas cosas que me enorgullece de la iglesia de Cristo, hermanos, que en el patrón de Dios, en cuanto a la organización bíblica, se ha respetado lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y estamos hablando de ancianos, pastores o obispos, ¿verdad? Que lo vimos en Primera de Timoteo capítulo 3, que es el mismo oficio. Y si usted considera, llamarlo de esta manera, las iglesias
ninguno mantiene ese patrón. La única iglesia que mantiene ese patrón es la iglesia de Cristo. Entonces, cuando usted ve ahí en sus Biblias, tal vez usted lo tiene, bueno, por lo menos mi Biblia, aquí dice que Timoteo se había convertido con el ministerio de Pablo y fue su compañero en los viajes y llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso. Obviamente eso no está en el texto sagrado, esto es algo que se añadió, ¿verdad? Y por eso el que introdujo básicamente eso fue Tomás Aquino en el siglo XIII y hasta el tiempo de un conferencista llamado Paul Anton en el 1726 se mantuvo como aceptado y hasta el día de hoy ustedes ven que el término pastor en el sentido singular está siendo aceptado en la sociedad y en las iglesias, algo que no es bíblico, ¿verdad? En una iglesia, en la iglesia de Cristo no hay un pastor, hay pastores en plural. Entonces, y bajo el contexto general de las cartas o de las epístolas de Timoteo, así como la de Tito, que son epístolas a evangelistas. Y esto es algo que me enorgullece. Obviamente también vemos que el autor de esta carta es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, como todo lo que se escribe o lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, tanto en Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, y escribe a Timoteo en esta segunda carta, amado hijo, dice, y obviamente no era que era el hijo físico, ¿verdad? Sino un hijo espiritual, ya que él le había instruido, le había capacitado, había estado con él, había compartido con él, había pasado luchas con él, había sido encargado por Pablo en misiones, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado viendo casi que en los 6 capítulos de Primera de Timoteo y lo que también vamos a ver en Segunda de Timoteo. Mencioné anteriormente que esta carta tiene 83 versículos y también tiene en esta ocasión tiene cuatro capítulos. Hoy vamos a ver 2, un bosquejo sugerido para esa carta. Esto lo vi en la escuela con el hermano Jaime y el hermano decía, protege la palabra, ¿verdad? Capítulo 1. Capítulo 2, sufre por la palabra. Capítulo 3, continúa en la palabra. Capítulo 4, proclama la palabra. Aquí lo que vemos y lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1 son instrucciones, hermanos, o un llamado a Timoteo, ¿verdad? Que era un evangelista, y en el capítulo 1 usted va a ver que el llamado es a retener la forma de las sanas palabras que había sido escuchada por parte de Timoteo de el apóstol Pablo. En el capítulo 2 a enseñar esa palabra a hombres fieles. Capítulo 4 a perseverar, bueno, primero predicar la palabra y también el perseverar en la palabra. Y hay temas que algunos le ponen a la carta y yo me agarro el que el hermano Willy dio en esta carta, fue Primera de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo 13. Y es un texto que también tal vez podemos guardar en nuestro corazón, en medio tal vez de las tentaciones que vamos a vivir, en medio de decisiones que tengamos que tomar, que no sean bajo lo que nosotros pensamos, sino bajo lo que la Biblia enseña. Y es ese versículo 13 del capítulo 1, retén las normas de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Hay algunos que dicen, bueno, el propósito de esta carta es un poco más complicado. ¿Por qué? Bueno, porque Primera de Timoteo, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice que algunos, ¿verdad? Algunos se habían desviado de la fe. Primera de Timoteo 1:19 dice que manteniendo la fe y la buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ¿verdad? En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 15, dice, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Y así usted ve muchos textos que dice algunos, pero en Segunda de Timoteo, usted ve Segunda de Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos, ¿verdad? Todos. Segunda de Timoteo 4:16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Entonces, dicen, bueno, Primera de Timoteo, la cosa estaba un poquito difícil porque eran algunos, pero en Segunda de Timoteo dice todos, ¿verdad? Todos me han desamparado. Entonces las cosas estaban más complicadas. Puede ser el caso, sí, puede ser el caso. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermanos, siempre han habido parte del pueblo de Dios, hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que abandonaron, pero no todos, ¿verdad? Siempre había un remanente fiel, siempre había alguien que se mantenía. Se puede decir que sí, tal vez en cuanto a en Segunda de Timoteo, de que todos, ¿verdad? Pero los que estaban haciendo ese trabajo con él, ¿verdad? De predicar, de enseñar, lo habían desamparado, pero no en el sentido general de toda la iglesia que se había ido en pos de Satanás. Pero puede ser una aplicación que uno le puede dar al texto. Sin embargo, hermanos, el propósito de esta carta, leyéndola, yo lo que veo es traerle ánimo, sí, a Timoteo. Traerle ánimo porque el trabajo de la predicación no es fácil, porque el ser cristiano no es sencillo. Aparte de estar en una generación pues maligna y perversa, y de los tiempos que Timoteo iba a vivir, algunos consideran que Timoteo tenía entre unos 30 a 40 años, pues no sabemos, ¿verdad? La escritura no enseña, pero tomando Primera de Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Que es ejemplo, ¿verdad? Y se utiliza ese mucho texto aplicado en cuanto a la juventud. No sabemos la edad, pero sí sabemos que no era un viejo, no era un viejo. Lo que sí podemos entender, hermanos, es que no era fácil para él. Si usted lee esta carta, le va a tomar tal vez 5 minutos leerla. Y es una carta que trae mucho ánimo para Timoteo. Para que no pierda el ánimo en medio de las circunstancias. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y hermanos, me voy a basar primero en ese texto que mencioné, que el hermano Willy ponía como texto central por su imperativo que está ahí. Y de ese texto traté de bosquejear todo el capítulo 1, así como el capítulo 2. Hay muchos textos ahí que me encantan, ¿verdad? Pero agarré el de sufre penalidades y después les voy a decir por qué. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Entonces, en el capítulo 1 lo puse como retén las normas y en el capítulo 2 lo puse como sufre por el evangelio. Y ahí lo bosquejé de una manera. Pero vamos a ver primero el versículo 13 y después vamos a ver cómo yo conecto el retener la forma de las sanas palabras con los versículos anteriores y con los versículos que terminan. Y usted ve, hermanos, que la Biblia enseña, o leyendo ahí, retén la forma de las sanas palabras que Dios mío oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. La Biblia de las Américas dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo. Hay algunas diferencias, ¿verdad? Ahí como en algunas palabras, pero si usted ve ese verbo, hermanos, retén, es básicamente sostener o es asirse de un objeto, ¿verdad? Y no moverse de eso. Y lo que está diciendo es la forma. Básicamente es un ejemplo o un modelo, un patrón
que debía de seguir. De hecho, en cuanto al modelo, hermanos, o la conducta que debía de seguir, no solo abarca en la predicación del mensaje que es central. Recuerde que el mensaje de la palabra de Dios no solamente es letra, es espíritu, es vida. La palabra es vida, es algo que nos transforma, que nos renueva, es algo que transformó a Timoteo y que había transformado a Pablo. Obviamente Pablo había aprendido, Timoteo había aprendido, perdón, de Pablo. Es algo que se vive, es algo que lo va a transformar a uno. Yo puedo imitar a buenos hermanos en Cristo. Yo puedo saber cuando un hermano es un buen ejemplo en Cristo, porque yo lo veo con los, valga, con los ojos, ¿verdad? No puedo ver con las orejas ni con los pies, con los ojos es que vemos. Con los ojos vemos el buen ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Por la fe que hay en nosotros, por nuestra perseverancia, por nuestra confianza en la fe. Recuerde que la fe depende del contexto, tiene varios significados. Puede ser la palabra del Señor, el evangelio, puede ser una confianza y seguridad en algo, puede ser lo que le da vitalidad a uno, confianza y seguridad para seguir adelante. Entonces uno puede ver eso. Y muchos hermanos, en cuanto al retener una forma, ¿verdad? Dice la forma, no dice las formas. Cuando vemos eso, hermanos, muchos no están de acuerdo en que nosotros como cristianos tenemos una forma, ¿verdad? Una doctrina. No están de acuerdo en seguir una forma, un modelo, un patrón. Entonces, usted escuchará frases, no, usted viva como usted quiere, ¿verdad? Todas las iglesias tienen a Cristo, todas las iglesias adoran a Dios, pero la Biblia nos enseña de una forma, ¿verdad? Una forma, un modelo, un patrón. Para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. De hecho, el texto ahí mismo nos dice, retén la forma de las sanas palabras. Es algo que está bien fundamentado. Esto sano es algo que está bien fundamentado, algo que es correcto, algo que es preciso. De hecho, este texto, hermanos, usted también lo puede conectar con 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que en cuanto al procurar con diligencia hacer un corte recto, un corte preciso de la palabra de Dios. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermanos. Por ejemplo, el proverbista, ¿verdad? En capítulo 13, versículo 13, dice que el que menosprecia el precepto o el mandamiento o el ejemplo o el modelo va a perecer. Pero el que teme al mandamiento, el que respeta el precepto, el modelo, el ejemplo, ese va a ser recompensado. Y a Timoteo se le dijo eso, se le ha dicho desde 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, 1 de Timoteo 6, 3, 2 de Timoteo 4, 3, ¿verdad? En cuanto a la sana doctrina. Un hermano decía, pero ¿acaso que ya me tienen cansado con ese término, que predique la sana doctrina y que la sana doctrina, que traigan hermanos fieles en la doctrina, que sean sanos en la doctrina? Ya me tienen cansado. ¿Acaso que la doctrina está mal? No, la doctrina no está mal, pero hay algunos que han pervertido la doctrina, han pervertido el mensaje, que engañan. Entonces, sí hay que probar los espíritus, hermanos. Primera de Juan 4:1. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros han salido con un mensaje no sano en la palabra de Dios, y por eso hay tanta confusión religiosa. Es triste, hermanos, escuchar que algunos dicen mucha Biblia, o sea, es mucha Biblia. Uy, qué montón de versículos dijo. ¿Para qué hice tantos versículos en un sermón? La pregunta es, ¿qué es lo que quiere escuchar? O sea, ¿para qué viene a congregarse? ¿Qué viene uno a hacer a este lugar? A escuchar la palabra de Dios. Por eso es que sanas palabras es algo que está bien fundamentado.
El hermano Jesse decía en una clase, no recuerdo en cuál, pero a mí se me quedó grabado. Una cosa es hablar de la Biblia y otra cosa es hablar con la Biblia. Hablar de la Biblia, usted va a cualquier denominación y ahí utilizan la misma Biblia. Están hablando de la Biblia, pero no hablan con la Biblia. El hablar de la Biblia, yo puedo decir, Timoteo, el diezmo, ¿verdad? Entonces me paro y hay que diezmar para que ser prosperados. Y estoy hablando de la Biblia, ¿sí o no? Estoy hablando de la Biblia, pero no estoy hablando con la Biblia. ¿Por qué? Porque eso tiene un contexto, eso tuvo un propósito, eso fue para alguien en específico. Entonces, una cosa es hablar de la Biblia y otra cosa es hablar con la Biblia. Por eso un predicador fiel, hermanos, un cristiano sano va a hablar con la Biblia, hablar la palabra de Dios, va a enseñar con la Biblia, va a citar la Biblia en su sermón. Y si usted, hermano, no escucha citas bíblicas en un sermón, hay que preocuparse, hay que preocuparse. Y no me estoy refiriendo a que tiene que tirar textos y textos como loco, ¿verdad? Porque ese no es el sentido, sino es fundamental lo que usted dice. Y hay muchas maneras de hacer eso, ¿verdad? Cómo uno fundamenta lo que uno habla en un sermón o en una clase, en una actividad, en una dinámica, hasta en una dinámica, hermanos. En una dinámica tiene que estar la palabra de Dios, porque para eso venimos, eso es lo que nos edifica. ¿Qué lo edifica a uno? La palabra de Dios. ¿Qué lo conforta a uno? La palabra de Dios. ¿Qué lo renueva a uno? La palabra de Dios. ¿Qué lo transforma a uno? La palabra de Dios. Entonces venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Por eso en algunos lugares no hay edificación, porque es solo chistes, porque es solo juegos, porque son historias, porque son anécdotas. ¿Y la palabra de Dios dónde está? Son libros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, hermanos, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La sana doctrina, hermanos, tiene mucho que ver en cuanto a nuestra salvación. Todo, hermanos, definitivamente. Bajo ese mandamiento, hermanos, usted va a ver, usted este texto lo puede aplicar lo puede conectar con muchos pasajes de la Biblia. Eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, usted ve el saludo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Conecte eso con el versículo 13, porque él viene a Timoteo con un mensaje de Dios, con algo que va a edificar a Timoteo, con algo que le va a traer esperanza a Timoteo, con algo que le va a dar ánimo a Timoteo. Y es lo que viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ese versículo, hermanos, versículo 13, usted lo conecta con esos tres primeros versículos, 3, 4 y 5 también. Número 1, porque las sanas palabras de Dios nos animan, hermanos, ¿a qué? A servir a Dios con una conciencia limpia. Una conciencia limpia delante de Dios y también delante de los hombres. La conciencia, hermanos. Bueno, Andrés allá está grabada esa clase, ¿verdad? Buenísima, que en el seminario allá en Ciudad Quesada, donde habló un asunto de conciencia. Es sumamente indispensable, hermanos, para nuestro servicio a Dios.
y la conciencia no solo se refleja delante de Dios, sino también delante de los hombres. De hecho, en cuanto a la administración de la ofrenda, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 9, versículos 14 en adelante, dice que haciendo las cosas honradamente, delante de Dios y también delante de los hombres. La conciencia, Pablo estaba claro. Y él dice que él servía a Dios con limpia conciencia. Otra cosa que nos manda la palabra de Dios o esas sanas palabras es acordarnos de nuestros hermanos en oración. Vea cómo dice que él se acuerda, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, hermanos. Y es algo que la sana doctrina nos recuerda a nosotros al acordarme de mis hermanos. Algo que también esta carta me ha traído, hermanos, es mi familia en la fe, la iglesia, ustedes, a procurar tenerlos, como dice Pablo, noche y día. Tal vez yo no les llamo a ustedes todos los días, con unos a veces tengo más comunicación que con otros, pero Dios lo sabe. En mi conciencia tiene que estar cuánto yo me acuerdo en las oraciones del uno por el otro, cuánto yo me lloro, ¿verdad? Dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Vea el sentimiento que había entre Timoteo y Pablo. Dice que él deseaba verlo y que Pablo dice, me estoy acordando de tus lágrimas. Algunos dicen, bueno, que leyendo algunos comentarios o cosas, decían que Timoteo era un llorón, ¿verdad? Porque por solo ver eso y ya sacan ahí una... De vieras como de esta carta, hermanos, hay comentarios así que uno dice, bueno, ¿cómo dicen eso, verdad? Y lo vamos a ver. Por ejemplo, en ese versículo 13 dice, bueno, se le manda a retener porque Timoteo estaba siendo negligente, porque Timoteo, por ejemplo, en cuanto al don, está por el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don. Entonces, no, Timoteo era un negligente, entonces se le mandó a que avivara el don porque él no llevaba una vida fiel. ¿Cómo sacan eso? Decir algo así, ¿verdad? Jamás en el contexto general de por lo menos en las cartas, hasta en el libro de los Hechos, podemos llegar a esa conclusión. Ahí es donde decimos, ves, hablar de la Biblia y otra cosa es hablar con la Biblia. Entonces salen muchos comentarios de cosas que no tienen nada que ver con el texto, no puede ser sano porque no está fundamentado con la palabra de Dios. Y es hermoso, hermanos, ver eso. Eso es lo que nos manda las sanas palabras. Orar los unos por los otros, tener ese sentimiento de apego y afecto de que, uy, no está, y hasta llorar por no verlo. Hermanos, eso es familia, eso es entrega. Y cuando vemos que el apóstol Timoteo describe la fe de Timoteo como una fe no fingida, hermanos, es decir, una fe sincera. Esa fe, hermanos, es una fe genuina, es una fe verdadera que se refleja, hermanos, que no es hipócrita. Un hipócrita es que al frente de unos hace una cosa, pero atrás es otra. Y la fe de Timoteo era una fe genuina, hermanos, una fe verdadera. Su comportamiento era íntegro delante de los hombres y aún fuera de ellos era genuino. Y eso lo podemos ver, hermanos, por el desarrollo y trabajo en el contexto general de las cartas. Cómo Timoteo se desenvolvió y el trabajo que tenía que hacer. Obviamente, si tenía que enseñar, si tenía que corregir, si tenía que ser un buen ejemplo, era algo que él estaba haciendo, hermanos, y que debía obviamente de ser animado. Y vemos cómo dice, importante también, las generaciones, la abuela, la madre, cómo ellas fueron importantes para el desarrollo y el crecimiento de la fe de Timoteo. Por eso es que el pecado puede contagiar, pero también la fe también se contagia. Si usted se rodea de personas
que tienen fe, esto es obediencia y confianza en la palabra de Dios, usted se contagia o se aleja, ¿verdad? Si usted se rodea de personas que andan en pecado, que andan pensando en otras cosas, también va a ser contagiado, ¿verdad? Va a ser contagiado. Y uno tiene que ver eso. Nuestros niños tienen que crecer con abuelas, ¿verdad? Que tengan fe. Es más probable que si nuestros hijos, nuestros sobrinos, en fin, crecen con personas que tienen fe, esto es obediencia a las sanas palabras de Dios, ellos se les va a pegar, van a aprender, se van a desarrollar. ¿Y cómo sabía? La pregunta es, ¿cómo sabía el apóstol Pablo que la fe no fingida permanecía en la vida de Timoteo? Ujú. Eran personas que entienden por el tiempo en que se dio, las personas que estaban sujetas a la ley, digamos, a la fe, a practicarlo. Ujú. Su desarrollo, hermana. Recuerde que también el Pablo le dice es un amado hijo, ¿verdad? Y no le está diciendo hijo porque, eh, ajá, es el papá, sino porque él le había instruido en el camino del Señor. Su conducta, obviamente, reflejaba. Y recuerden que cuando en Hechos 20, ¿a quién mandaron allí? ¿A quién le dijo Pablo, vaya? A Timoteo, pues, según Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Entonces, no mandó a cualquiera. Pablo ahí no mandó a cualquiera, mandó a alguien que estaba capacitado y preparado, a alguien que tenía que defender la fe con humildad, con respeto, pero con doctrina, ¿verdad? Entonces, obviamente, él sabía. Ahora, cuando vemos en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como mencioné en el avivar el don, hermanos, un poquito anteriormente, hay algunos que han mencionado, hermanos, que Timoteo era tímido, que era rebelde, aquí lo puse en mis notas, cobarde en cuanto a llevar a cabo la voluntad de Dios, pero obviamente, hermanos, ese no era el caso. El fuego del don de Dios que está en ti, lo que ha hecho es causar mucha confusión, ¿verdad? En cuanto a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo. Obviamente no sabemos que que Timoteo tenía un don que había sido únicamente recibido por imposición de manos. ¿Quiénes eran los únicos que podían hacer esto? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, así como hay muchos textos en el Nuevo Testamento. Y es esta frase, hermanos, o esta palabra don,
aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y en grandes rasgos denota un don milagroso que algunos cristianos del primer siglo poseían. Y bajo este contexto, vamos a decirlo así, bajo Timoteo, podemos decir que era un don milagroso. ¿Cuál era? Pues no lo sabemos. Recuerden, Primera de Corintios capítulo 12, también 14, vemos específicamente los dones que estaban ahí, pero la Biblia no nos enseña cuál era el don que tenía Timoteo, pero a grandes rasgos, hermanos, el trabajo de Timoteo, lo que él hacía, enseñar la palabra de Dios, refutar la palabra de Dios, era un trabajo, hermanos, ejemplar y digno. En nosotros también, nosotros tenemos, dice el texto específicamente, ¿dónde fue que lo leí? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, mora también en nuestras vidas. Obviamente nos guía a través de la palabra de Dios. El decir eso, hermanos, ahora también es como una confusión para muchos. Sabemos que el propósito de los dones, eso tuvo un propósito en el primer siglo que ya pasó y que ya no está en vigencia. Pero de que el Espíritu Santo hoy, hermanos, mora en nuestras vidas, mora y que a través de la palabra nos guía, entonces no tenemos ningún problema en decir eso. ¿Qué podemos decir de estos textos? Bueno, no hay excusas, hermanos, para decir no puedo. Si los cristianos del primer siglo pudieron amar a Dios, vivir una vida de valor, vivir una vida de valor, de convicción, de entrega, de sacrificio, en las aflicciones, ¿verdad? En las aflicciones nosotros también podemos, porque tenemos a Dios con nosotros, tenemos al Hijo con nosotros, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, entonces no hay de qué temer. Si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder. Recuerde también un texto en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, hermanos, una frase que me encantó aquí es: no me avergüenzo y yo sé en quién ha creído. Y eso se conecta con el versículo 13. No me avergüenzo de las sanas palabras. No me avergüenzo del evangelio y la convicción. Hay que tener convicción, hermanos, en la palabra de Dios. Esto quiere decir que necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos saber, hermanos, cómo hablar a otros la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas que hay. Pero si yo puedo decir lo que Pablo dijo, número uno, no me avergüenzo. Pablo eso fue claro, lo hizo allá en Roma. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Romanos 1:16. Pablo era un hombre de confianza y de valor en la palabra. Y por eso él decía: yo sé en quién he creído. Él estaba claro, hermanos, por eso él enseñaba, por eso él entraba en una sinagoga y enseñaba a otros y probaba a través de las escrituras, porque él estaba preparado, hermanos, para poder enseñar la palabra de Dios. Y en las aflicciones lo hizo. Pablo sabía lo que era hacer eso. Entonces, nosotros, hermanos, también podemos. Ahora, cuando vemos ahí esta frase, el depósito, lo que denota es confiarle a alguien algo. Esa palabra solo aparece una sola vez, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y lo que Pablo le había confiado a Dios, ¿verdad? Era su salvación, era su vida. Por ejemplo, como que usted esté en un puente, ¿verdad? Y usted, Jean Paul, agárreme, ¿verdad? Y usted esté así sin nada. Usted está confiando en que yo lo voy a tener.
Pablo estaba así en cuanto a la salvación para con Dios. Él había depositado toda su confianza en Dios. Así es como tenemos que estar nosotros, hermanos, con toda nuestra confianza en Él. Que si Dios dice esto es lo que yo voy a hacer y así voy a vivir, porque Él es confiable. De hecho, más adelante usted ve en el capítulo 2, versículos 11 al 13, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿A quién más, hermanos, le podemos depositar nuestra confianza si no es a Dios? Porque aun cuando nosotros fallamos, Él no va a cambiar. A veces en una familia se ve cuando es una familia, ¿verdad? Cuando alguien falla en una familia, ya lo quieren desechar, esta es la oveja negra, ya es esto, lo otro, pero Dios no. Dios nos dice, usted falló, yo no voy a fallar, yo siempre voy a seguir ahí, aquí, nada más esperando que me vuelvas a dar la mano, ¿verdad? Él va a seguir fiel, pero en una familia no, alguien falla y algunos ya no lo quieren, ya no lo reciben, ya lo tratan mal, ya lo señalan, pero Dios nos enseña a vivir de una manera fiel a Él, con confianza en Él, con una vida genuina, hermanos, una vida genuina. Y versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, cuanto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. ¿Cómo conecta ese versículo 13? Bueno, vemos los que abandonan, ¿verdad? De hecho, de ellos solo se habla en este texto, no se habla. ¿Qué fue lo que hicieron? No sabemos, pero el Espíritu Santo nos está haciendo ver que ellos abandonaron a Pablo, ¿verdad? Ellos abandonaron a los que están en Asia. Son Figelo y Hermógenes, de ellos solo se habla ahí. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Esa frase, la casa, hermanos, está hablando de toda su familia. Si no me equivoco, esa palabra griega es oikos, casa, y habla de toda su familia. Pero vea lo que hizo Onesíforo, hermanos. Si quieren un nombre para sus hijos próximamente, dice Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Me confortó, dice, no se avergonzó de las cadenas y cuando estuvo en Roma lo buscó solícitamente y le halló. Entonces, algo que hace las sanas palabras o la palabra de Dios es, número uno, ponerse en acción. Envuelve toda la familia, porque la casa van todos sirviendo al Señor, como en Josué 24:15, yo y mi casa, ¿verdad? Serviremos al Señor. Me pone en acción. Las sanas palabras me llevan. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Verdad? ¿Dónde está? Lo voy a buscar, voy a hacer lo que tengo que hacer para encontrar. Y dice Pablo, él me encontró. Y también vea la reacción de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Orar por los hermanos. Orar por los hermanos. Concédele el Señor que haya misericordia. De Onesíforo también dijeron que, pues, leí un comentario, hermanos, que él ya había muerto. Entonces, obviamente ese no puede ser el caso, porque ya sería que Pablo está orando por los muertos, ¿verdad? Estaba orando por alguien que ya murió. Es algo que está en contra del texto, es algo que no es doctrinal. Entonces,
Obviamente no puede ser ese el caso, no tenemos evidencia, pero tampoco podemos decir que murió. Y es más que no murió por la oración de Pablo, concédele el Señor que halle misericordia. Tengo 15 minutos, hermanos, así que como dice Andrés, amárrese las tenis o póngase el cinturón. Vamos a ver, sufre por la palabra. Y así le mencioné en este capítulo 2, quise tomar esa frase, sufre por el evangelio. ¿Por qué? Bueno, cómo, ¿verdad? Poder llevar una vida así. Bueno, con diligencia, versículos del 3 al 7, y en diligencia tomando al soldado, tomando al atleta y tomando también al labrador, teniendo memoria, hermanos, sufriendo, pero con una memoria clara en Jesucristo. También, mis amados hermanos, teniendo fidelidad, versículo 10, todo lo soporto por amor a los escogidos, con confianza también. Versículos del 11 al 13, en la palabra de Dios, palabra fiel, pues es esta, con esfuerzo, hermanos. Versículos del 14 al 19, esfuerzo en corregir con la verdad, esfuerzo en trabajar para Dios, esfuerzo en evitar lo que nos hace daño, hermanos. Y lo vamos a ver un poquito ahí, con pureza. Versículos, sufre, ¿verdad? Por el evangelio con pureza. Y ahí vemos el ejemplo de esta casa grande que trataremos o lo voy a tratar de mencionar un poco, y con mansedumbre, con humildad, ¿verdad? Desechando aquello que no es de provecho, hermanos, para nuestra vida. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El esfuerzo, el deseo, la dedicación, hermanos, vemos ahí. Quisiera mencionar de este versículo 2, vea que es interesante la palabra hombres aquí, que es antropos, que es hombres, ¿verdad? Machos, varones, masculino, y mujeres. Entonces, Timoteo tenía que encargar tanto a hombres como a mujeres fieles, a que sean idóneos también para enseñar pues a otros. Obviamente ya vimos en Primera de Timoteo capítulo 2 algunas restricciones de eso. Y tomé también, hermanos, esta frase, sufre penalidades, porque también no sé si han escuchado lo que llaman algunos el evangelio de la prosperidad, que se busca a Dios y que todas las cosas van a ir bien. Utilizan Mateo 6:33, busca el reino de Dios y todo será añadido. Pero el texto nos está diciendo que vamos a sufrir por el evangelio, y vamos a sufrir internamente, empezando por la familia, la iglesia, porque hay algunos que no, hermanos, no están para aportar, sino nada más para destruir. Pero hay que aprender a vivir piadosamente con aquellos que están entre nosotros y que no quieren sumar, ¿verdad? Que nos quieren ver, que no quieren ver el progreso del evangelio. Hay que aprender a vivir con paciencia, con humildad con ellos. Hay que aprender a vivir con paciencia, a sufrir esas penalidades con mis padres o con mis tíos, con mis abuelos, que toman acciones tristes, ¿verdad? No, es que usted abandonó la fe mía y la fe de nuestros padres. Hay que aprender a llevar estas cosas. El seguir a Cristo no es fácil, hermanos. No es sencillo. Vamos a sufrir. De hecho, Pablo fue uno que les dijo, si a ustedes se les ha concedido no solamente el creer en Él, sino también el padecer por Él. Y vamos a padecer, hermanos, vamos a padecer en nuestras familias, con hermanos en la fe, con el que usted
menos imagina, vamos a padecer. Pero si nosotros sabemos en quién hemos creído, nada nos va a mover. Vamos a seguir adelante, hermanos. Y esto es algo importante de entender. Ahora, preparar tanto a hombres como a mujeres para que enseñen el evangelio a otros. Ver cómo Dios, hermanos, en su providencia y donde no hace acepción de personas, Él quiere que hombres y mujeres estén capacitados para enseñar también a otros. Y algo que se toma es, ¿quién sabe la fidelidad de otro? Bueno, vemos la fidelidad de otro cuando se reúne, ¿verdad? Es porque eso se ve, se nota el crecimiento espiritual cuando se escucha orar, cuando usted lo escucha cantar, ya ni usa esto, ya él se lo sabe de memoria, ya canta. Cuando trae a otros visitas, este hermano anda predicando, anda hablando a otros. A veces, hermanos, queremos ver la fidelidad en años. No, él no está preparado, ¿verdad? Tienen que pasar 5, 10, 15, quién sabe cuántos años para que un joven, ¿verdad? Se vaya a preparar, hermanos. Puede ser un joven, puede ser ya un adulto, hermanos, pero la fidelidad se ve en las cosas básicas. No es en el tiempo que yo le quiera poner a una persona. Obviamente para todo, por decirlo así, siempre tiene tiempo. No es que uno obedece el evangelio y al día siguiente ya va a estar en el púlpito. Eso tiene un proceso, ¿verdad? Va a depender de, ¿verdad? Por ejemplo, si mi hijo crece acá en la iglesia y está en las clases y yo en mi casa estoy haciendo un trabajo, ya crece, obedece el evangelio y jovencito, usted ve he visto jóvenes que tienen 14 años y pum, ya pasan y dan un sermón. ¿Pero por qué? Porque desde niños tienen un proceso. Yo cuando obedecí el evangelio, yo no sabía ni a dónde estaba Génesis. No sabía. Porque nunca había leído la Biblia, sabía que era la palabra de Dios, pero nunca la había visto. Pero la fidelidad, hermanos, hay que verlo así porque no, nosotros enseñamos solamente a hombres fieles, pero lo están diciendo en una connotación de que no le estamos tirando esto a cualquiera en términos de tiempo. Pero eso no lo podemos saber, hermanos. Eso se ve en la constancia, entrega, disciplina. Por eso, hermanos, vamos a sufrir por el evangelio, pero como un soldado. Un soldado tiene normas, tiene códigos, es respetuoso, tiene muchas cosas, hermanos. El soldado madruga, sabe muchos códigos, se puede comunicar con otros. Quiere decir que lleva una vida disciplinada. Un atleta, hermanos, un atleta tiene una buena alimentación, tiene dietas balanceadas, se quedan después del entrenamiento dando la milla extra, hermanos. ¿Para qué? Para obtener un resultado. Después dice el labrador, ¿qué hace un labrador? Madruga, hermanos. Es una persona de fe, de confianza, que trabaja en la tierra durísimamente, echa ahí la semilla. Y usted le pregunta a la mayoría de personas que trabajan en el campo y son personas que mencionan siempre a Dios, que dice, Dios primero me dé esta cosecha, me haga prosperar esto que sembré, porque son personas que tienen confianza en el trabajo, en la dedicación que le ponen. ¿Por qué? Porque para participar de los frutos debe de trabajar primero. ¿Queremos participar de los frutos? ¿Queremos participar de la vida eterna? ¿Queremos estar ahí en la presencia del Señor y verlo cara a cara? Como dice Primera de Juan 3, ¿verdad? Versículos 19 y 20. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día seremos semejantes a Él y le veremos, dice, tal y como Él es. ¿Queremos eso? Trabajemos primero. Trabajemos primero, porque el que quiere ese fruto, hay que trabajar primero, hay que seguir, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo y mejorar y mejorar y mejorar, buscando la perfección en Cristo Jesús. Para sufrir por el evangelio hay que acordarnos de Jesucristo.
todos los días, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios nuestra presa, hermanos. Si todos los días nosotros, que Dios nos da la vida, ponemos ese pie así en el piso, saliendo de la cama, que nuestro primer pensamiento sea Él. Señor, gracias por este día. Aquí sí, casi que medio uno dormido y todo. El Señor sabe, Él sabe. Uno le dice, gracias, Padre, hoy me estás dando un nuevo día. Que nuestro primer pensamiento sea Él, que el último pensamiento de nuestro día sea Él. Decía la semana anterior, ¿verdad? Que a veces uno no se levanta así, o uno empieza bien y después de pronto está como ahí caído. Y a veces uno recibe llamadas o un mensajito bonito, cosas de la palabra de Dios o una palabra de ánimo, hermanos, que nos hace acordar de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos acordamos de Jesucristo, hermanos, nuestra vida es diferente, no va a ser la misma. Si hice o respondí mal, yo voy a decir que mal, ¿verdad? Hice algo mal, perdóname, Señor. Si hice algo bien, yo, gloria a Dios, porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Uno sabe cuando anda bien, cuando anda mal. Uno sabe si tiene la vida eterna o no la tiene, porque la Biblia así lo enseña. Nosotros sabemos si estamos en Cristo, no lo sabemos. Nosotros lo sabemos por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir. Dice, en el cual sufro. Por lo tanto, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que por ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Vea cómo el sufrir penalidades también me lleva a amar a mis hermanos. Pablo sufría, ¿por quién? Por sus hermanos en Cristo. Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Qué significa eso? El trabajo de Pablo era predicar, enseñar la palabra de Dios, y dice Pablo, el Señor me llamó para esto, para anunciar la palabra. Yo no puedo parar de predicar, y esto lo hago por amor a los escogidos. ¿Quiénes eran los escogidos? Todos en Cristo estaban escogidos, tanto judíos como gentiles. Tengo que ir y predicar. La iglesia también necesita, hermanos, si uno no viene a un servicio, la iglesia necesita de su presencia, de nuestra presencia, se necesita. Imagínense que yo hubiera venido hoy solo aquí a dar la clase. Es triste, hermanos, pero la presencia, aunque sea de uno, ya la hicimos, como dice. Está el que enseña y está el oyente y el que va a cantar y el que va a orar conmigo. Así se empieza todo, hermanos. Pero Pablo dice, todo lo hago por ellos, hermanos. Por eso cuando usted tiene el privilegio de hacer cualquier cosa, dirigir algo, hacer esto, coordinar esto, hágalo por amor a Dios y por amor a sus hermanos, por amor de a quienes van a venir, y va a haber una recompensa. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también vamos a reinar con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Vea qué fuerte es eso. Pero si fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel, porque Dios no miente. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, por lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de el Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro.
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sufre por el evangelio, hermanos, con pureza. Esta ilustración, hermanos, de los utensilios en la casa de oro, de plata, de madera y de barro, son para usos honrosos y para usos viles. Hay en una casa, ¿verdad? Hay utensilios para honra y también para deshonra. Y la iglesia de Dios, hermanos, contiene personas de distintos caracteres. El cristiano, nosotros como cristianos tenemos que decidir qué queremos ser. ¿Queremos ser instrumentos de honra o queremos ser instrumentos de deshonra para el Señor? Al Señor lo deshonraremos si no somos fieles, si no usamos bien la palabra del Señor, si no nos preocupamos por los demás. Hay una necesidad entonces de limpiar nuestra vida. ¿Cómo limpiarla? Bueno, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos limpia, nos santifica, hermanos. Necesitamos quitar lo que estorba de nuestra mente para nuestro crecimiento espiritual. Y una manera fuerte de esto es con los que invocan el nombre del Señor, con personas, hermanos, que estamos buscando nuestra salvación con temor y temblor, la estamos cuidando y estamos aportando en ella. ¿Qué quiero ser? Es la pregunta que usted y yo debemos de hacer. Y leo estos últimos versículos, hermanos, para dar finalizado con unas breves palabras. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, vea, dice, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. La humildad siempre, hermanos. Sufridos en el Señor, ¿verdad? Pero con humildad, desechando, hermanos, hay comentarios, hay cosas que no aprovechan para nuestra vida. Deseche eso, que nada nos va a construir y no entremos en contiendas, en peleas. A veces el cristiano quiere ganar debates, hermanos, y no quiere ganar almas para Cristo. Dejemos eso no quiere decir que no tengamos que defender la palabra, ¿verdad? Pero tengamos una conducta respetuosa, honorable delante de Dios, viviendo una vida santa y piadosa delante de Él. Hay muchas cosas que se van de ahí, ¿verdad? Pero tratamos de hacerlo mejor, hermanos, para su honra y su gloria. Capítulo 1, si usted dice, ¿qué aprendí? Retén las sanas palabras que de mí, que hemos oído, ¿verdad? De mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, sufre por el evangelio. Vamos a sufrir por el evangelio, pero el sufrir por el evangelio es salvación, pero el sufrir siendo un malhechor o un indisciplinado o un negligente es destrucción. El sufrir por la causa de Cristo tiene una recompensa. Qué curioso, ¿verdad? Que el sufrir tenga una connotación positiva en nuestras vidas. Muchos no quieren sufrir, ¿verdad? Nadie, bueno, yo no quiero sufrir, ¿verdad? El sufrir es difícil, o el pasar enfermedades como pasó los siervos del Señor, pasar prisiones. ¿Quién quiere eso, verdad? Por la causa de Cristo, pues nadie lo quiere. Pero si nos llega, hermanos, sepamos, o indiferencia, intolerancia a la predicación, recuerde, no nos lo tomemos personal.
El Señor está con nosotros. Dios nos fortalezca, nos lleve con bien a casa, pasemos una linda noche y gracias por el esfuerzo de estar acá. Sigamos adelante. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Dios me los bendiga grandemente. Tal vez, hermano Roy, nos